Queremos darle la bienvenida a este módulo de obligaciones del empleador de la resolución 1409 del 2012, que es el reglamento técnico de seguridad para trabajo en alturas. Tenemos este componente como un valor fundamental dentro de la estructura, ya que se definen los parámetros que se tiene que realizar en el proceso de la gestión de este factor de riesgo. Como parámetro, como elemento, las obligaciones del empleador están contempladas en el artículo 3º. Entonces, todo empleador que tenga trabajadores que realicen trabajos en alturas con riesgo de caídas, como mínimo debe cumplir con unas recomendaciones, unas obligaciones que están determinadas en esta norma. Y son específicamente 16 elementos. Un primer elemento tiene que ver con la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales. Es responsabilidad del empleador el determinar el estado de salud del trabajador antes de la vinculación. Esta es una responsabilidad importante y fundamental que tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera podríamos decir que se podría convertir en una especie de filtro para no exponer a nuestros trabajadores a realizar labores o exposiciones que puedan ir en contra de su integridad y su vida. Específicamente la 1409 no establece o define cuáles son esas características de rechazo, pero si nosotros nos devolvemos en el tiempo, la 3673 del 2008 sí estableció unos elementos importantes y estableció como restricciones para trabajo en alturas aquellas que tengan o comprometan la capacidad auditiva, la capacidad visual, el estado metabólico, el índice de masa corporal, problemas cardiovasculares y el peso del trabajador. Entonces, estos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta y que de alguna manera nosotros como trabajadores también debemos empezar a fortalecer en nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Tener en cuenta que el hecho de tener un estilo de vida saludable, sano, donde incluyamos una buena alimentación, una buena dieta, donde tengamos ejercicio regular, pues va a permitir que tengamos unos componentes o tengamos un estado de salud adecuado para poder exponernos y poder realizar trabajos en alturas específicamente. El segundo elemento tiene que ver con el sistema de gestión. Entonces la organización debe establecer un programa de protección contra caídas en el cual se tiene que incluir esos procedimientos operativos para la realización de los trabajos. Debe hacer la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a trabajo en alturas. Y debe incluir esa gestión de manera individual por empresa o de manera colectiva, si hay empresas que están dentro de una misma obra, una misma instalación, realizando trabajos simultáneos. También como tercer elemento, la norma establece que se deberán cubrir las condiciones de riesgo de trabajo en alturas mediante el control de caída de personas y objetos, pero lo interesante de este punto es que está proponiendo que deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva. Entonces, el ánimo de la norma o el espíritu de la norma lo que busca es que nosotros evitemos la caída del trabajador antes de detener la caída, que sería la implementación de las medidas individuales de protección contra caída. Ya conocemos que son el tema de equipos y que en otro espacio hablaremos a mayor profundidad de ellos. El cuarto elemento tiene que ver con adoptar unas medidas compensatorias y eficaces de seguridad cuando se requiera el retiro temporal o permanente, retiro temporal de alguna medida implementada, porque yo voy a realizar un trabajo puntual, porque debo hacer una mejora, porque se va a hacer un cambio. Entonces, nosotros debemos establecer medidas adicionales. Entonces, si yo tengo una baranda y la voy a retirar, pues debo establecer si necesito medidas de protección. O si tengo una plataforma de trabajo y voy a colocar una baranda, pues deberé definir medidas de protección. Si retiré alguna rejilla, alguna tapa, debo colocar una delimitación, debo colocar una señalización. Podré colocar una línea de advertencia dependiendo del lugar de trabajo.
donde me encuentro. Entonces, el tema es que si yo realizo la modificación a una medida implementada, debo tomar la decisión de poder implementar una adicional que me informe sobre el riesgo, que me permita reducir la probabilidad de caer. El quinto componente tiene que ver con el asegurar que los equipos cumplan con los requerimientos de la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos estén certificados. La norma establece que deben estar certificados bajo un parámetro nacional o internacional. En el caso nuestro, Colombia tiene la norma técnica 2037 que establece los parámetros o los requisitos de seguridad para los sistemas, subsistemas y los componentes para detención de caídas, que se basa en ANSI Z359. Y hay normas europeas que también regulan el tema. Entonces, no solamente está ANSI, ¿cierto? No solamente la norma europea o no solamente la NTC. Hay diferentes países que tienen sus propias normas. Lo importante es que verifiquemos que los equipos estén certificados y cumplan con unos parámetros básicos. Recordemos que hay un criterio de marcación de las argollas y hebillas, entonces eso es importante también que lo revisemos en nuestros equipos de protección. El sexto elemento es el asegurar o el disponer de un coordinador de trabajo en alturas. Hace unos días me hacían una consulta y me decían, tengo una empresa donde nosotros necesitamos formar nuestro personal en el nivel básico. Sin embargo, nosotros necesitamos un coordinador de trabajo en alturas. ¿Y qué le decíamos a la empresa o a la persona que nos consultaba? Efectivamente, debemos contar con un coordinador de trabajo en alturas porque la norma no establece o no define que a partir de cierta altura o que si mi labor operativa requiere una formación básica porque utilizo simplemente escaleras, no necesito coordinador. La norma dice disponer de un coordinador cuando haya el factor de riesgo de trabajo en alturas. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es una identificación de tareas y un análisis de riesgo para poder determinar si específicamente mi personal está expuesto, independientemente de que la empresa gestione el riesgo. Entonces, eso es importante. Dice disponer del ayudante de seguridad, que puede ser un trabajador del equipo de trabajo, y el trabajador autorizado, que es aquella persona que está formado en el nivel correspondiente de acuerdo a la tarea. Bien, puede tener capacitación puede tener un certificado por capacitación o obtenerlo por competencia. El séptimo elemento tiene que ver con garantizar el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento. ¿Qué quiere decir? No solamente es el hecho de que yo hice el proceso una vez, sino que debo mantener el proceso de seguimiento. Me explico. Debemos establecer un programa de capacitación donde no solamente lo mandamos a un centro de formación o entrenamiento, sino que internamente en la organización tengo también mi plan de trabajo para fortalecer el elemento. También debemos asegurar el reentrenamiento anual que debe estar programado. A veces nosotros se nos pasan las fechas, los detalles, pero sí es importante que tengamos eso programado de acuerdo a cada trabajador. Adicionalmente, me habla de garantizar la operatividad de un programa de inspección. Entonces, en este programa de inspección, ¿qué me establece la norma? Me dice que los equipos deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y o calificadas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? El coordinador de trabajo en alturas podrá hacer la verificación y recibir los reportes, pero debe tener una formación adicional en inspección de equipos. En caso contrario, se debe buscar una persona o un ente que pueda realizar la inspección como tal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso es importante. El onceavo elemento me habla de asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caída en alturas, existe el acompañamiento permanente, pero acá es clara la norma y me dice que esté en capacidad de activar el plan de emergencias. Entonces lo que tenemos es una persona que va a estar de apoyo y que va a reportar para que se active nuestro plan de emergencias y poder entrar a hacer, digamos, el control de la situación en caso de que se presente. El coco de las obligaciones de la empresa. El tema de solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas o los certificados que lo avalen. ¿Por qué hablamos de qué es el coco? Porque de alguna manera en la mayoría de las organizaciones el certificar los puntos de anclaje tiene un costo y a veces no tenemos el presupuesto definido, diseñado o dentro de los diseños inicialmente establecidos no se tenía contemplado el hecho de establecer los puntos de anclaje, pero la norma es clara. Nos habla de que se debe asegurar que los puntos de anclaje estén certificados al 100%
o que se debe contar con pruebas, memorias de cálculo o datos de sistemas que simulen, representen o demuestren una condición de funcionalidad y de diseño. Entonces, esos son soportes que debemos tener especialmente en sistemas de líneas de vida, de tipo horizontal, ¿cierto? Igual de tipo vertical o de donde nos vayamos a garantizar de que sea un elemento certificado. El 13º elemento habla de asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema. Entonces, aquí ya aparece el coordinador de trabajo en alturas, que serán quien avale en cambio de que haya una modificación, un cambio al diseño definido por el empleador. Por el fabricante. La recomendación en mi caso personal es no hacer modificaciones a los sistemas que de alguna manera vende el fabricante. ¿Por qué? Porque esto pierde la garantía. Sin embargo, la norma establece que si el análisis que realiza el coordinador se pueden hacer, digamos, ajustes o uso de equipos, hay equipos que son de manera general, por ejemplo frenos o arrestadores, que probablemente no vienen con la cuerda, se pueden comprar una cuerda por separado, el freno por separado, pero ¿qué tenemos que mirar allí? Los calibres, los materiales, ¿cierto? Toda esta serie de condiciones o elementos que se deben evaluar con el objetivo de poder autorizar una modificación o de alguna manera una compatibilidad de los diferentes elementos o componentes. El punto número 14 tiene que incluir dentro de su plan de emergencia un procedimiento de rescate. Si bien es cierto, el programa de protección contra caídas debe contemplar el plan de rescate o el procedimiento de rescate, la norma es clara y dice, inclúyalo en su plan de emergencia. Entonces, no viene dentro de mi programa de protección, viene dentro de mi plan de emergencia. Entonces, es importante que se cuente también con los recursos y con personal entrenado. Es claro, es importante que la empresa debe tener su brigada, ¿cierto? Conformada y que ese equipo debe estar formado en rescate vertical en caso de que tengamos este factor de riesgo. El punto número 15 es garantizar que los menores de edad y las mujeres en cualquier tiempo de estación no realicen trabajo en alturas. Acá haga un comentario. La prueba de embarazo entendemos y sabemos que legalmente no está autorizada para realizarse. Eso no es legal. Sin embargo, cuando estamos hablando de mujeres que se vayan a exponer a trabajo en alturas, es importante, con consentimiento informado, practicar esta prueba para poder descartar el hecho de que la persona pueda estar en estado de embarazo. Porque la norma dice, en cualquier tiempo de gestación. Entonces, es fundamental el poder descartar y que esta prueba se incluya en los exámenes de ingreso o periódicos que se vayan a realizar a los trabajadores que están expuestos a trabajo en alturas. Y que los menores de edad no realicen ningún trabajo en alturas. El punto número 16 es un punto que fue controversial en su momento, pero es claro, la norma lo define en su artículo 16, es obligación del empleador el asumir los gastos y costos de la capacitación certificada de trabajo en alturas o la certificación en dicha competencia laboral en las que se debe incurrir. Entonces, estas serían las 16 obligaciones, los 16 ítems que tanto empresas, trabajadores y coordinadores deben asegurar en su cumplimiento, en el desarrollo de las actividades dentro de sus organizaciones que hayan identificado el factor de riesgo de trabajo en alturas. Más adelante estaremos compartiendo otro video donde ustedes puedan de alguna manera conocer un poco más de esta norma que ya estamos a puertas de cumplir un aniversario, la primera década de trabajo en alturas. Éxitos y bendiciones.